Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Libra, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Libra, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Libra, a nivel laboral. Por cierto, hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Libra, que sí estáis trabajando, mi queridísimo Libra, llegan noticias, ¿vale? En el trabajo, noticias que tienen que ver con posibles renovaciones para algunos de vosotros. Bien, para otros de vosotros, Libra, esa renovación implica salir unas 3 semanas del trabajo y luego volverías, ¿bien? O sea, esto quiero que lo tengáis en cuenta, de que si te dicen... Esto se va a cumplir así, no pienses que no vas a volver a entrar. Libra, que no estáis trabajando. Mira, mi queridísimo Libra, aquí dicen las cartas que tú esperas ansiosamente una noticia de un nombre en concreto que está en otro lugar, pero las noticias que a ti te llegan de este lugar en concreto, Libra, no son unas noticias para trabajo, ¿vale? Entonces, Libra, yo después de esta noticia te veo trabajando al lado de alguien que podría ser un familiar tuyo, sí. ¿Hay una formalidad aquí? ¿Hay un contrato aquí? No. Libra, que tenéis un negocio. Mira, Libra, aquí dicen las cartas que respecto a tu negocio puede haber un obstáculo a nivel económico, ¿vale? Pero que este obstáculo te lo pone una persona. O sea, que hay una persona, es que no sé si denunciaría o algo así, dicen las cartas, o reclamaría algo, dice que te puede llegar a meter en problemas. Y de aquí habrá que tomar una decisión en el mismo momento. O sea, esto yo no te recomiendo que lo alargues, ¿vale? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Libra, seguimos con tu economía. Libra, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Libra, los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Libra, respecto a tu economía, tú tienes cierta confusión respecto a algo que pueda llegar o no económicamente. O sea, tú podrías estar esperando algo, pero no termina de llegar, ¿eh? Llegaría por partes más adelante, pero no en la fecha que tú tienes en mente. Libra, que estáis esperando un dinero relacionado con juicios y con temas de aseguradora, salud y demás. Aquí dicen las cartas, mucho cuidado, Libra, porque están muy pendientes de algo para tomar una decisión. Aún así, Libra, dicen las cartas que tú, sobre este asunto que te he comentado relacionado con esto de aseguradoras y demás, dice, podrías recibir la mitad de lo que estás reclamando. Yo no te recomiendo seguir recurriendo esto, ¿bien? Yo no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que si te ofrecen una mitad, que lo cojas, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Libra, que estáis solteritos. Bueno. Mira, Libra, que estáis solteros. A mí me dicen las cartas que tú ahora mismo estás muy centrado en tus cosas, en tu bienestar de cara a futuro, en tu situación económica o en labrarte tu futuro. O sea, como que ahora mismo tú no estás, Libra, centrado o centrada en tener una pareja en concreto, ¿vale? Pero vamos a ver lo que dicen las cartas más adelante.
Vamos a ver, Libra. Libra, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que hay una persona que podría regresar a tu vida. Yo no te puedo decir que tú con esta persona hayas estado en una relación estable. Aquí me hablan las cartas de una historia que podría repetirse de nuevo y que es una historia oculta. O sea, que esto no saldría a la luz. Bien, ¿esta persona sería importante en tu vida, Libra? Yo te diría que no. No es alguien importante en tu vida. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene a alguien más y que siempre está en la duda. Siempre vive en la duda. Entonces esta no es la persona importante en tu vida. Lo que yo sí veo, Libra, aquí, es que alguien muy relacionado con algo laboral tuyo, dice que es algo como que viene y va en tu vida, viene y va, y que no logra avanzar. ¿Vale? Pero esto aparte de esta otra persona que aquí dicen las cartas que sería una relación oculta. Bien. También veo muchos de vosotros, Libra, la necesidad de terminar con una etapa de vuestra vida que tiene que ver con el pasado. ¿Vale? Dice, ¿se terminará esta etapa de tu vida? Dicen las cartas que sí. Dice como que tú necesitas esa liberación. ¿Vale? Necesitas esa liberación para poder avanzar en tu vida amorosa, ¿vale? Vamos a ver qué más. Libra, para tú poder tener una relación estable, primero tienes que estar estable tú, así lo dicen las cartas. Tienes que estar estable tú. Yo sí veo la posibilidad de que tú puedas tener una relación estable, pero la pregunta es, ¿tú quieres una relación estable realmente? Entonces yo veo la persona esta que yo he visto, que viene y va en tu vida, que está un poco relacionada con algo laboral tuyo. Y esto todavía no se termina de definir. No se termina de definir o no se va a terminar de definir. A lo largo de esa historia va a tardar mucho en definirse, pero también depende de ti. No solo, es que aquí dicen las cartas, no solo depende de esa persona, también depende de Libra. El que esto se defina o no. Vamos a ver qué más. Hay algo muy claro aquí, Libra, que si tú quieres tener una relación estable tienes que dar un paso más. Hay que dar pasos. Hay que dar pasos. Tienes mucho miedo a la derrota, tienes mucho miedo a equivocarte. Pero si la posibilidad de equivocarte la tienes en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Entonces quizás por eso tú ahora mismo estás centrado o centrada en tus cosas, en tu vida, en tu futuro, en tu estabilidad económica, ¿vale? Entonces aquí también dicen las cartas, Libra, tú también tienes un pasado que te atormenta el interior. Entonces esto aquí está haciendo mucho también. Este pasado tiene que ver aquí mucho también, lo que está sucediendo aquí. Y por eso no logras tampoco, sí, conoces personas, pero no logras avanzar. Porque vas como a tropezones, ¿no? Vas como tropezando en este camino o en estos nuevos caminos. Entonces, esta primera persona que yo veo relacionada con el trabajo podría ser alguien importante, pero al final, de tanto pararse la historia, de tanto pararse, quizás desaparecería al final, por lo que yo estoy viendo aquí.
estás forjando tu futuro, estás en lo tuyo, Libra. Entonces no te puedo hablar yo ahora mismo de relaciones estables. No te puedo hablar de ello en esta semana porque estás muy en lo tuyo. O sea, no, tu cabeza no piensa en la posibilidad de tener una relación ahora mismo, ¿bien? De todas maneras, Libra, ya me contaréis. Ya sabéis que si tú no te sientes identificado con esta tirada, Libra, pues tú puedes mirar tu signo ascendente, ¿bien? No te me vayas, Libra, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y vamos a ver también tu lado espiritual. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados en convivencia y Libra que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Ha habido un momento aquí en la relación, por lo que yo estoy viendo, dice que has tenido la sensación de que querías o debías, vamos a decirlo así, coger otro camino. Como coger otro camino, como que había algo que te estaba presionando, ¿vale? O que te estaba asfixiando en lo que es la relación. Y bueno, aquí las cosas comienzan a cambiar. Dice, pueden más los sentimientos que esta sensación que tenemos aquí. Pero hay una parte aquí que dice que siempre la manera de pensar de uno de los dos que crea en el otro como un conflicto interno, ¿no? Como que no logra entender la manera de ser de la otra parte. Dice, estamos siendo muy flexibles ante esta situación. Dice, cuando esto sucede otra vez, cuando llegan esos conflictos en nuestra vida, dice, nos vemos como en el punto de partida. Y es como si nada evolucionara. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados en convivencia y novios. Para muchos de vosotros se avecina nuevos miembros en la familia, embarazos, para los que podáis tener hijos, no todos, para los que podáis tener hijos. Bien, esos embarazos traen cosas positivas en vuestra vida. En un principio es algo positivo, ¿vale? Yo veo como algo positivo. Bien. Todos los Libras que estéis esperando que la pareja, ¿no?, dé pasos, sobre todo los que estáis de novios, dice, sí va a haber unos cambios, sí va a haber unos cambios que van acompañados también con cambios a nivel personal, laboral, dice, y esto pues, a ver, genera una estabilidad en la relación, ¿no? Pero mucho ojo y mucho cuidado aquí, dice que aunque haya estos cambios, dice, existe la posibilidad de que personas del pasado se quieran acercar a vuestra vida, ¿vale? Y yo con esto no te digo que vaya a haber aquí infidelidad, ni mucho menos. Pero que sí se oculte esa parte de que esa persona se acerca, sí. Por evitar un conflicto o lo que sea, sí. Libra, veo una figura materna aquí que podría afectar en vuestra vida de cara a futuro, ¿vale? Pero no porque esta persona haga algo para que a ti te afecte, sino que hay una situación de esta persona, le surge una situación a esta persona, ¿bien?, que requiere como más atención por parte de uno de vosotros dos, ¿no? Entonces,
A lo mejor tanta atención en un futuro puede generar algún tipo de conflicto, ¿vale? Entre vosotros. O generar inestabilidad y demás, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. Queremos recuperar muchas cosas de la relación, ¿no? Dice, pero para lograr la estabilidad, la calma en esto, dice, hay que solucionar algunos asuntos que tenemos a nivel económico. Libra. Hay que solucionar algunos asuntos a nivel económico. Dice que parece ser que son importantes en esta historia. Bien, vamos a ver qué más. ¿Podríamos considerar una traición el que nos oculten que una persona del pasado se quiere acercar a nosotros? Sí, mucho cuidado con esto. Porque se puede considerar una traición. Entonces, si esto pasa, yo lo diría, ¿vale? Pero eso ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, porque esto se puede malinterpretar, así lo dicen las cartas, se puede malinterpretar, ¿vale? Vamos a ver qué más. Uno de vosotros, Libra, ha estado interiormente intentando tomar decisiones en su vida, ¿no? Como han dicho las primeras cartas, ¿no? Pero aquí dicen las cosas están cambiando, hay renovación de energías, vamos a decirlo así, pero siempre estamos como queriendo algo más en la relación. Lo que pasa es que no se logra saber qué queremos más de la relación, ¿no? Esto no se logra saber. Esto es algo ¿qué piensas? Necesito otra cosa en la relación, pero no defino qué es, ¿no? Entonces, puede ser algo relacionado con las emociones, puede ser que estéis en una etapa de la relación pasada por la monotonía y esto nos aburre, puede ser perfectamente, ¿vale? Entonces, Libra, yo te diría que te calmaras en este aspecto, ¿bien? Que te calmes, que veas, que valores todas las etapas que vosotros tenéis, habéis pasado, ¿bien? Muy importante, para muchos de vosotros dicen que hay buenos propósitos de cara a futuro, yo veo buenos propósitos para vosotros y que uno de los dos tiene claro algo que quiere hacer contigo, ¿bien? Así que buenas cartas en cierto modo salen. ¿Vale? No te han salido unas cartas malas tampoco, Libra. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Libra, tu mensaje especial del amor te dice: todos los acontecimientos que vengan a tu vida sin esperarlos, porque no todo tiene por qué ser premeditado. Dice, vívelos conforme vienen, no los rechaces. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Libra y tu salud. Vamos a ver, buenas noticias para muchos de vosotros. Todos los que estéis esperando noticias sobre algún asunto de salud, dicen que va a haber buenas noticias y hablan de una recuperación. Bien. Esto, cada uno que lo aplique a su historia, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a ver, Libra, tu mensaje general y ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual. Libra, tu mensaje general te dice, solo encontrando la paz dentro de ti mismo, encontrarás el amor en todos los aspectos de tu vida. Bien,
Ahora sí, Libra, vamos con tu mensaje espiritual. Como siempre os digo que en este caso, este mensaje será solo para la persona o las personas que conecten, que sientan esa conexión con ese ser querido, ¿ok? Venga, vamos allá, Libra. Bueno, se me muestra un hombre con bigote moreno, delgado, y este hombre como que está observando, lleva tiempo observando a un miembro de tu familia, pero a un miembro joven, a alguien joven. Está muy pendiente de él, ¿eh? No sé qué pasará con ese alguien joven, pero veo a este hombre muy pendiente de él. El número 1 está marcando mucho con esta persona. Habla de relajarse. Dice, hay que relajarse, hay que esperar en algo, ¿eh? Dice que paciencia, que hay que esperar en algo sobre algo. Estoy viendo a ver si me muestra alguna inicial esta persona, pero no. Ahora me muestra el número 14, pero iniciales no me está mostrando esta persona, ¿eh? Y me muestra mucho esa parte de hay que esperar. Como que no nos precipitemos, dice. ¿Vale? De todas maneras, yo siempre digo que si tú has conectado con este ser querido, pues que intentes contactar con él a través de los sueños. Siempre digo que es la manera más fácil y más fiable, bajo mi punto de vista. Y nada, que si no has sentido ninguna conexión, pues ya sabes que tienes que dejar pasar este mensaje. Mi queridísimo Libra, el número 91 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Libra, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.